Hola, muy buenos días. Bienvenido a la clase más de matemática. Hoy día vamos con una clase sobre teorema de ángulos de la circunferencia. Y vamos a empezar de inmediato porque, estos son como otros teoremas. Realmente no es que sean los teoremas todos. Hemos visto en clases anteriores los teoremas principales. Estos vendrían siendo como otros teoremas de la circunferencia que son igualmente válidos. Dice así: todos los ángulos inscritos en una circunferencia que subtienen un mismo arco tienen igual medida. De hecho, esto a lo mejor tú lo podrías haber deducido sin que yo te lo explique. Y tiene bastante sentido, ya que si te fijas, nosotros sabemos, por ejemplo, que vamos a empezar con el ángulo alfa. Vamos acá al ángulo alfa. El ángulo alfa, que es el que está acá, yo sé que mide la mitad de lo que mide ese arco. Ya, la relación entre alfa y el arco es de que alfa es igual a la mitad, a DA, al arco de A medios, en la mitad. Y el ángulo beta vendría siendo también un ángulo inscrito, por lo tanto sigue teniendo exactamente la misma lógica, es DA partido en 2, porque los dos subtienen exactamente el mismo arco. Y eso nos lleva justamente a deducir que ambos ángulos tienen exactamente la misma medida. Yo podría poner otro ángulo acá, por ejemplo, no sé, el ángulo... Es horrible, eso sí, vamos a hacerlo con otro color para que se vea más. Podría ser un poquito extremista y poner un arco así, un ángulo así. Ese ángulo también va a tener exactamente la misma medida, porque tiene exactamente el mismo arco de circunferencia. Siguiente, dice así: todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto, subtiene un arco de 180 grados. A ver, tenemos que tener claro acá que dice dice en una semicircunferencia. Una semicircunferencia es la mitad de una semicircunferencia. Por lo tanto, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia, que quiere decir de que está inscrito en la mitad de la circunferencia, va a ser recto. Ya, en pocas palabras, es así de simple. Ese ángulo que se va a formar acá va a ser de 90 grados y va a subtener justamente un arco que es de 180 grados, lo cual tiene lógica. Si el arco es 180 grados, entonces el ángulo inscrito es la mitad del ángulo, por lo tanto esto es 90 grados. Y no le queda otra opción que ser un ángulo recto. Yo puedo poner, por ejemplo, otro ángulo acá, de esta manera, un ángulo inscrito así, y va a seguir siendo recto. Puedo poner otro ángulo acá, y este va a seguir siendo, forma un círculo, ahí sí, y va a seguir siendo recto. ¿Ya? Porque todos comparten, usando la propiedad anterior, todos comparten exactamente el mismo arco y todos son ángulos inscritos en una semicircunferencia de 180 grados, así que forman un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, podríamos decir de inmediato que acá hay una relación con los triángulos. Esto vendría siendo un triángulo rectángulo, así que ojo con eso porque también hay preguntas que se relacionan justamente a aquello. Ok, siguiente teorema. Dice: en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, los ángulos opuestos son suplementarios. ¿Qué significa que sean suplementarios? Que si los sumas te dan 180 grados. Entonces, si yo tengo un cuadrilátero, que es una figura geométrica de 4 lados, no es un cuadrado, ojo, un cuadrado es un cuadrilátero donde todos sus lados son exactamente iguales y con ángulos internos de 45 grados. En un cuadrilátero no, puede ser totalmente distinto. Por ejemplo, yo puedo dibujar otro cuadrilátero que sea, por ejemplo, así, totalmente irregular. ¿Ya? No, un cuadrilátero no es algo exclusivo de un cuadrado. La mayoría de las personas dicen cuadrilátero a cuadrado. No, no es así. Entonces lo que nos dicen acá es justamente de que la suma de ese cuadrilátero, la suma de sus lados, es 180 grados. Delante dije 45, pero no era 90. Entonces lo que nos dicen es que la suma de alfa más ese ángulo que está acá es 180 y esa suma me da 180 también. Es bastante simple el teorema. Y tiene sentido porque justamente en un cuadrilátero la suma de todos sus ángulos internos es 360 grados. Entonces los opuestos van a ser ángulos suplementarios. Ya. Ok. Otro teorema dice: la recta tangente de una circunferencia es perpendicular al radio en el punto de la tangente. A ver, de la tangencia. Leámoslo de nuevo. Dice: la recta tangente a la circunferencia, ya, vamos marcando acá. La recta tangente vendría siendo la recta esta que está acá. Lo vimos en la clase anterior, donde hablábamos justamente de rectas ángulos externos. Entonces, esta es la recta tangente. Ok, ahí la tenemos. A una circunferencia es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Ok. La recta tangente, recordemos que toca a la circunferencia en un solo punto. Y en ese punto, si yo lanzo un radio hacia el centro de la circunferencia, evidentemente, porque el radio va al centro, el ángulo que va a formar acá es un ángulo de 90 grados. Y tú dirás: oye, pero cuando vimos la clase de ángulo externo, veíamos de que ese ángulo dependía de una cuerda. Sí, pero acá no estamos hablando de una cuerda. El ángulo externo se forma con una cuerda, así, ¿ya? Pero eso no es esta situación. Estamos hablando de un ángulo
que se forma justamente por el radio y una recta tangente, y lo que nos dicen es que siempre son perpendiculares, simple. Entonces, si yo, por ejemplo, lanzo una recta tangente por acá y lanzo un radio hacia acá, entonces ahí también voy a tener un ángulo de 90 grados. Sí, también, exactamente un ángulo de 90 grados, ¿ya? Por propiedad de la circunferencia. Ok, vimos los teoremas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ejercicios. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces veamos, vamos a agrandar este ejercicio para que lo podamos ver bien. Dice, en la circunferencia de la figura adjunta, alfa más 2 beta más 3 gamma más 4 delta más 5 epsilon es igual a 150 grados. Entonces, el arco AB, ¿cuánto mide? No están preguntando por AB, que es esto de acá. Eso no están preguntando. Y vemos de que todos los ángulos inscritos tienen exactamente el mismo arco. Por lo tanto, usamos el primer teorema que revisamos, donde vamos a asumir y vamos a decir que todos son iguales. De hecho, todos son iguales. No es que lo asumamos, es así. Todos miden exactamente lo mismo. Entonces, a todos les voy a llamar X, ¿ya? Entonces, acá tengo una X más, tengo 2X. ¿Por qué 2X? Porque estoy diciendo que todos son iguales. De hecho, alfa, beta, gamma, lambda, epsilon, son todos iguales. Entonces voy a llamarlo con otra letra. O podría llamarlo a todos alfa realmente. De hecho, llamémoslo todo alfa para seguir la tradición de las letras griegas para los ángulos. No voy a decir que son beta, gamma, lambda, lo que sea. Van a ser todos alfa. Entonces, él es alfa. Él es 2 alfa. Más 3 alfa. Más 4 alfa. Más 5. ¿Más 5 qué? Alfa. Y eso es igual a 150 grados. Veamos, ¿cuánto alfa tenemos? Tenemos 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Tendremos 15 alfa. 15 alfa. Y eso es igual a 150 grados. Entonces me queda de que alfa es 150 dividido en 15. Y eso me da que alfa es igual a 10 grados. Ok, sé cuánto mide alfa, pero no me están preguntando por alfa, me están preguntando por el arco AB. Y sabemos que los ángulos inscritos son la mitad de lo que mide el arco. Por lo tanto, lo que yo voy a tener acá es que el arco AB es igual a 2 veces el ángulo alfa, o el ángulo beta, o el ángulo lo que sea, son todos iguales. Entonces, me queda de que va a ser igual a 2 veces el ángulo, que va a ser 10, entonces me va a dar 20 grados. Y eso es lo que mide el arco AB. Listo, está resuelto el ejercicio. Siguiente ejercicio dícese así. En la figura adjunta al cuadrilátero ABC está inscrito la circunferencia y nos dicen estas relaciones que tenemos acá, ¿ya? Entonces, ya eso es gamma más alfa más alfa beta, sí. Gamma más lambda vendría siendo igual a quién. Entonces, tenemos que nos dan esa relación. Bueno, lo que sabemos nosotros es que la suma de los ángulos opuestos es suplementario, o sea, me da 180. O sea, la suma de esos dos ángulos me da 180. Y por el otro lado tenemos de que eso más beta, siempre se me olvida, confundo el nombre de esas dos letras, también es 180 grados. Eso lo sabemos, ya lo sabemos, lo tenemos bastante claro. Y me dicen esta relación que tengo acá, entonces la voy a reemplazar aquí. Fíjense bien, en vez de escribir alfa, voy a escribir eso. Ojo, en vez de escribir alfa, lo voy a reemplazar por su respectiva igualdad. Entonces voy a poner 2 gamma más gamma es igual a 180. Parece que estoy diciendo mal las letras griegas. Lo voy a revisar después. 2 más 1, 3. Igual a 180. Entonces pasa dividiendo. Y esto me queda como 60 grados. ¿Ok? Ya sé cuánto me dio eso. Eso es 60 grados y justamente es una de las cosas que necesito averiguar. ¿De dónde saco el otro ángulo? Bueno, de acá. Exactamente la misma lógica. Veamos, ¿qué tenemos? Tenemos eso. Pero mira, fíjate bien. Voy a tener que escribir eso de otra manera. Me va a quedar beta igual a 50 y ese ángulo que está restando va a pasar sumando. ¿Ya? Va a pasar sumando. Entonces me queda así. Y voy a reemplazar beta por eso. En vez de escribir beta voy a escribir eso que tengo ahí. Entonces me queda más 50 más ese ángulo cuya letra me confundo es igual a 180 grados. Me queda 2 veces ese ángulo más 50 es igual a 180. ¿Por qué 2 veces? Porque ahí lo tengo una vez y otra vez. Entonces el 50 pasa restando y el 2 dividiendo. Y me queda de la siguiente manera. Me queda 180 menos 50 dividido en 2. 180 menos 50 es 130. Dividido en 2. 130 dividido en 2 es 65. Listo. Ya tengo su respectivo valor. Tengo un valor acá. Tengo otro. ¿Y qué me están preguntando a mí? Eso que tengo acá.
Entonces, así. Eso me están preguntando. A ver, veamos. ¿Cuánto vale esto? Esto vale 65. Más 60. Eso es igual a 125 grados. Y ahí está la respuesta final. El final de las respuestas. 125 grados. Entonces ocupamos justamente las propiedades de los cuadriláteros inscritos en circunferencias. ¿Ok? Ah, hemos finalizado. Estamos listos. Pensé que había otro ejercicio más. Ahí estaban hechos los ejercicios que teníamos preparados. Ok, dejamos la clase de acá. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.